volumen 19, 27 de agosto de 1926, donde el Señor pues nos hacía esta invitación a que descubriéramos y nos diéramos cuenta que nuestro puesto asignado por Dios es en su voluntad y fuera de su divina voluntad, nosotros pues no podríamos alcanzar realmente la santidad a la que estamos llamados por el Señor. Y Él nos decía que todas las cosas están en su puesto y cada cosa creada cumple perfectamente su propia función. Solo el hombre es nuestro deshonor en nuestra obra creadora, porque al sustraerse de nuestra voluntad, camina con la cabeza abajo y con los pies en el aire, de modo que el hacer la propia voluntad es el verdadero y perfecto vuelco del hombre y el desorden de la familia humana. Por eso me interesa tanto que mi voluntad sea conocida, a fin de que el hombre retorne a su puesto. Pues, amados hijos, hoy el Señor nos está recordando este hermoso llamado, que nuestro puesto es en su voluntad. Por eso, mientras sepamos o nos sintamos fuera de su voluntad, vamos a estar en el desorden, en el pecado, vamos a estar alejados realmente de la llamada de Dios, de lo que Él quiere de nosotros, y vamos a estar fuera de ese objetivo divino. Nos encontraremos aislados, Dios por una parte y nosotros por la otra parte. Dios quiere una cosa y yo quiero otra cosa. Pues no, Dios quiere hacer realidad su reino y por eso es importante que cada uno de nosotros nos preparemos con firmeza a trabajar el terreno de nuestras almas para hacer terreno bueno, para afrontar con su ayuda, con su gracia, las adversidades que a todos se nos presentan en este mundo. Todos pasamos por pruebas, todos pasamos por tentaciones, por dificultades, pero si estamos firmes y claros ante la llamada del Señor, pues nada ni nadie nos va a apartar de sus caminos, de su voluntad. Y Jesús nos dice aquí claramente en este capítulo que por eso me interesa tanto que mi voluntad sea conocida, a fin de que el hombre retorne a su puesto. Este es el deseo del Señor, que su voluntad sea conocida, y por eso tuvo a bien comunicarse con el Señor, para que el Señor tuvo a bien comunicarse con la pequeña Luisa para manifestar todas estas verdades sobre el reino y comunicarnos así las grandezas de su voluntad divina. Y nosotros pues que en este tiempo hemos conocido al Señor de una u otra manera, se ha valido para darnos a conocer las enseñanzas del reino de la divina voluntad, pues vamos a aprovecharlas, vamos a valorarlas, vamos a apreciarlas verdaderamente y conociéndolo bien, amándole bien como el Señor lo quiere, así nosotros podamos también ser anunciadores de este reino. Pero no de un reino, no podemos anunciar un reino desconocido, no podemos anunciar una voluntad desconocida. Tenemos que conocerla cada día más, estar en esa familiaridad de la voluntad divina con nuestra voluntad humana. Y una vez que vamos preparándonos, vamos haciéndonos cada vez más conscientes de este reino, por supuesto que también anunciaremos y daremos a conocer este reino a los demás. Por eso me interesa tanto, dice Jesús, que mi voluntad sea conocida. Es decir, que en la medida en que nosotros también vamos conociendo más sobre el reino, tenemos un compromiso divino que es el de dar a conocer el reino de la divina voluntad.
No nos podemos quedar con este reino para nosotros solos. Tenemos que también compartirlo, difundirlo. Esta nueva manera de vivir en la santidad de las santidades aquí en la tierra. Así que, queridos hijos, a animarse con mucha alegría, con mucha disposición para conocerlo, vivirlo y también darlo a conocer. Por aquí en otras enseñanzas sobre el reino de la divina voluntad, el Señor nos hace ver lo que significa el vivir en su voluntad y quedarnos solamente en el hacer su voluntad. Si nosotros pues conociendo la llamada del Señor, conociendo que hemos sido creados para vivir en este reino, sabiendo que Dios nos llama a vivir en su voluntad, no nos podemos quedar simplemente en el hacer su voluntad. Porque el hacer su voluntad, vamos a explicar ahorita algunas de estas cosas que nos dice también nuestro Señor Jesucristo, pues vamos a darnos cuenta que el hacer la voluntad de Dios, sí, es como los primeros pasos que vamos dando nosotros en este crecimiento y conocimiento sobre su reino, pero después, a través del estudio, de la profundización de las verdades sobre su voluntad divina, nos vamos a dar cuenta que para alcanzar esta santidad de vivir en su querer, no nos podemos quedar en el hacer su voluntad, sino que debemos dar un paso también más profundo en nuestra vida, que es el vivir en su voluntad. Y Jesús nos dice por aquí en este capítulo, en esta enseñanza, hija mía, no se quiere entender que el vivir en mi voluntad es reinar y el hacer mi voluntad es estar a mis órdenes. ¿Cómo nos queremos quedar nosotros? Estar simplemente a las órdenes del Señor por un momento determinado, por un día, por una semana, y después que ya cumplimos las órdenes del Señor, nos retiramos. ¿O queremos realmente reinar con Jesús? ¿Queremos estar en esa comunión continua con nuestro Dios? Entonces aquí el Señor nos va explicando esta diferencia en el vivir, pues eso significa esta unión y esta fusión, esta inseparabilidad de Dios con nosotros. Y el hacer su voluntad es estar entonces a sus órdenes, pero en algunos momentos hay separación. Y el vivir es entonces una comunión constante. Luego dice que el vivir en mi voluntad es poseer. En cambio, el hacer mi voluntad es recibir mis órdenes y cumplirlas. Quizás nos ha pasado a todos nosotros en algún momento cuando decimos, bueno, ya cumplí con Dios, ya fui a misa, o ya hice mis oraciones, ya salí de eso, ya salí de este compromiso con Dios. Ahora vuelvo a estar en mis cosas, porque puedo ver las cosas de Dios tan lejanas a mí, que voy y las tomo en algún momento, pero después vuelvo a estar en mi propia voluntad.
Entonces no, el Señor ya no quiere eso, el Señor ya quiere que su voluntad la podamos poseer, que la podamos nosotros tener en nosotros, que sea nuestra vida, que sea nuestro respiro, que sea nuestro latido, que su voluntad divina sea nuestro movimiento, que sea siempre esa unión constante con nuestro Dios. Señor, quiero lo que tú quieras, quiero estar contigo constantemente para vivir de ti. Luego nos dice, el vivir en mi voluntad es hacer suya mi voluntad como cosa propia, es disponer de ella. Y el hacer mi voluntad es tenerla en cuenta como voluntad de Dios, no como cosa propia, ni poder disponer de ella como se quiere. Entonces este capítulo, esta enseñanza, pues nos va a ayudar a hacer también como un examen de conciencia. Nos va a hacer ver también ese terreno de nuestra alma, cómo está. ¿Estamos haciendo la voluntad de Dios? ¿La estamos viviendo? ¿Estoy haciendo ese esfuerzo continuo para estar en esa comunión con Él? ¿O me estoy conformando simplemente en hacer su voluntad, en cumplir sus mandamientos, en cumplir con los mandamientos de la iglesia, pero después estoy en ese cumplimiento de mi propio querer? Y no, el Señor ya quiere que su voluntad divina ya la podamos tomar como cosa propia. Es decir, Señor, tu voluntad es mía. Tu voluntad es mía y por eso también tu voluntad me va a doler, en el sentido de que lo que a ti te pase, Señor, me va a afectar a mí, bien sea para bien, bien sea para experimentar también el dolor, porque cuando la voluntad de Dios es como cosa propia, es disponer de ella, ya nosotros podemos ver así en nuestros bienes materiales cómo cuidamos nuestras pertenencias, qué valor le damos a las cosas que sentimos que son propias, qué valor le damos a nuestros seres queridos, cómo es nuestra reacción si alguien llega a ofender a un ser querido, cómo reaccionamos cuando es ofendido o ultrajado alguien que se ama. Entonces, cuando nosotros realmente llegamos a tener la voluntad de Dios como propia, como vida, pues nos va a doler también cuando el Señor es ofendido. Pero principalmente nos va a doler cuando sea ofendido por nosotros mismos. Y por eso el Señor nos va dando cada vez más esa fuerza, esa luz, esa claridad, para que nuestra vida sea un continuo agradar al Señor. Y nosotros estemos como también en una actitud continua de reparación por las ofensas que también Dios recibe a través de nuestros hermanos que le conocen y aquellos que no le conocen. Nosotros lograremos experimentar también esa unión constante con Él. Y el hacer pues su voluntad es tenerla en cuenta como voluntad de Dios. O sea, es la voluntad de Dios, no es la mía. Y ya el vivir, ya no voy a ver la voluntad de Dios. Bueno, es la voluntad de Dios, pero no es mía. Sino esa voluntad es mía. Me pertenece. Señor, tu voluntad es mía. Y por eso la valoro y por eso quiero hacer todo y dar también mi vida por esa voluntad grandiosa, hermosa, que tú has tenido a bien concederme. Luego nos dice, el vivir en mi voluntad
es vivir con una sola voluntad, ¿cuál es la de Dios? Que siendo una toda santa, toda pura, toda paz, y siendo reinando solo en ella, no hay contraste, todo es paz. Las pasiones humanas tiemblan ante esta suprema voluntad y quisieran rehuirla, y no se atreven a moverse ni a oponerse, viendo que ante esta santa voluntad tiemblan cielos y tierra. Así que el primer paso del vivir en el querer divino, ¿qué hace? Poner el orden divino en el fondo del alma y por medio de la gracia vaciarla de lo que es humano, de tendencias, de pasiones, de inclinaciones y de otras cosas. Luego dice en la parte del hacer mi voluntad, es vivir con dos voluntades, y cuando doy las órdenes de seguir la mía, la criatura siente el peso de su voluntad que lo pone o contraste, y a pesar de que siga las órdenes de mi voluntad con fidelidad, siente el peso de la naturaleza rebelde, sus pasiones e inclinaciones. Y cuántos santos, a pesar que han llegado a la perfección más alta, sienten esta su voluntad que les hace guerra, que los tiene oprimidos, y muchos están obligados a gritar: ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Esto es, de esta mi voluntad que quiere dar muerte al bien que quiero hacer. Entonces aquí, en esta enseñanza, Jesús nos dice cosas muy importantes que nos pueden iluminar y ver también nuestra vida, ver también cómo está nuestro terreno, para que lo preparemos a ser terreno bueno y poder vivir en su divina voluntad. Nos dice que pues viviendo en su voluntad, que es toda pura, toda santa, toda paz, no hay contraste, todo es paz. Entonces, a ver, ¿con qué facilidad nos dejamos llevar por la perturbación? ¿Con qué facilidad perdemos nosotros ese encuentro continuo con nuestro Dios? ¿Cuántas situaciones en nuestra vida pueden pasar en nuestro día a día que podemos decir, me quitaron la paz? También que iba en este día y mira, ya todo se dañó, ya me quitaron la paz y no, ahora comienzo con mi amargura, comienzo con mis actitudes de egoísmo, de malcriadez, y no comprendo que Dios me está permitiendo pasar por una prueba para yo poder constatar mi amor hacia Él. Dice pues que al viviendo en su voluntad, las pasiones humanas tiemblan ante esta suprema voluntad y quisieran rehuirla y no se atreven a moverse ni a oponerse, sino que ante esta santa voluntad tiemblan cielos y tierra. Entonces, cuando la voluntad divina está empezando a tener ese campo de acción en nosotros, pues las pasiones humanas van desapareciendo, vamos logrando y vamos viendo ese fruto del Espíritu Santo, que es el dominio de nosotros mismos, y lograremos mantener a raya las pasiones en nuestra vida, y así estaremos nosotros siempre firmes ante las pruebas, ante las tentaciones. Tendremos la fortaleza que viene del Espíritu Santo para decir no a aquello que me vaya a apartar de sus caminos, de su voluntad. Así que el primer paso del vivir en el querer divino, ¿qué hace? Pone
el orden divino en el fondo del alma y por medio de la gracia vaciarla de lo que es humano, de las tendencias, de las pasiones, de las inclinaciones y de otras cosas. Por eso vamos a darnos cuenta que nos encontraremos más firmes en el bien. Nos daremos cuenta que ya irán pasando en nuestra vida esas tendencias, esas inclinaciones, esos pecados frecuentes ya van quedando en el pasado y vamos viendo unas nuevas etapas en nuestra vida de pureza, de amor, de paciencia, de esperanza, de fe, de alegría, de optimismo. Van quedando atrás los miedos, los temores, van quedando atrás las frustraciones, las depresiones, tantas cosas, enfermedades que muchas veces nos pueden tener atormentados, enfermedades psíquicas. Por eso nos daremos cuenta inmediatamente cuando no estamos en este movimiento de amor que es el vivir en su voluntad. ¿Estoy haciendo su voluntad o estoy ya dando pasos importantes para vivir en ella? Aquí en esta parte del hacer la voluntad de Dios, dice que vivir con dos voluntades, y cuando doy las órdenes de seguir la mía, la criatura siente el peso de su voluntad que le pone contraste. ¿Cuántas veces también hemos experimentado esto en nuestro camino del seguimiento al Señor? Sí, Señor, aquí estoy dispuesto a hacer tu voluntad, pero, Señor, no estoy dispuesto a este sacrificio hoy, para mañana, Señor, o hoy no me siento muy bien, o quiero hacer algo bueno por el Señor, pero sentimos ese peso de nuestra voluntad que nos lleva muchas veces a sentir fastidio, cansancio en el bien que hacemos. Son esos vacíos de amor que están en nuestros corazones, nos dice también la Reina del Cielo, que no nos dejan abrir verdaderamente el corazón al Señor. Y ahí es donde podemos caer en hacer las cosas por salir del paso en tal momento, o hacer las cosas de Dios para agradar a tal persona, para quedar bien con los demás. No, eso es terreno pedregoso, terreno lleno de espinas, ese terreno de la orilla del camino. Eso no lo quiere el Señor. Luego dice, y a pesar de que siga las órdenes de mi voluntad con fidelidad, siente el peso de la naturaleza rebelde de sus pasiones e inclinaciones. Y es cuando experimentamos también todas estas cosas en nuestra vida que sí queremos corresponder al Señor, pero sentimos todavía esas rebeldías en nuestros corazones, en nuestro interior. Y a pesar de que estemos haciendo cosas buenas, a pesar de que haya estado en la Eucaristía hace pocos minutos u horas, podemos salir con actitudes totalmente contrarias a las de un verdadero cristiano. ¿Cuántas veces no nos han dicho, pero por qué esta actitud si acabas de llegar de la iglesia, acabas de estar en la adoración al Santísimo? ¿Por qué esta actitud si acabas de salir de esta oración, si acabas de hacer el rosario, si acabas de estar en este momento tan bonito de oración? ¿Por qué esta actitud? Y es por eso, porque todavía nuestra voluntad no está en esa comunión constante con la voluntad de nuestro Dios.
Y luego esto que dice que cuántos santos, a pesar de que han llegado a la perfección más alta, sienten esta su voluntad que les hace la guerra, los tiene oprimidos y muchos están obligados a gritar: ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Esto es, de hacer mi voluntad que quiere dar muerte al bien que quiero hacer. Y eso también pues lo hemos experimentado muchas veces nosotros. Cuando decimos: Señor, ¿hasta cuándo? Pero Señor, ¿por qué todavía yo no cambio? ¿Por qué esto o aquello, Señor? ¿Por qué a mí esto me tortura todavía? Este pecado me tiene mal. Esta rebeldía, esta depresión, estas actitudes, estas dolencias, tantas cosas que nos pueden llevar a hacer esta exclamación también a nuestro Dios: ¿hasta cuándo? Entonces pues el vivir en la voluntad de Dios es vivir como hijo, y el hacer la voluntad de Dios es estar en la actitud de un siervo o de un esclavo que simplemente está allí recibiendo órdenes, esperando su salario, y por eso nunca va a valorar en su totalidad los bienes de su Señor, porque no se va a sentir nunca como hijo. En cambio, el que vive en su divina voluntad, pues se va a sentir como hijo, se va a saberse que está en las propiedades de su Padre, de su Creador, y se va a sentir consentido o consentida, ¿verdad?, de ese Padre celestial, que va a darse cuenta de los detalles de amor que Él va colocando en su vida, y lo va reconociendo en cada circunstancia, y lo va reconociendo en su prójimo, y lo va reconociendo en sus proyectos, en su familia, lo va reconociendo en los diferentes ámbitos de su vida. Como lo va a reconocer y va a valorar los bienes de su reino, y los va a saber también como propios porque es hijo y es heredero, entonces pues siempre va a estar como en un celo divino por las cosas de su Señor, por las cosas de su reino. Entonces todo lo va a llevar a amarle, a defenderle, a glorificarle con su vida. Y para Jesús esto es muy valioso. Recordemos también aquel otro pasaje en el Evangelio, cuando Él decía: el que me niegue ante los hombres, yo también lo negaré ante mi Padre. Entonces por eso estamos llamados a vivir como hijos, porque un hijo jamás lo va a negar. Un hijo auténtico del Señor, viviendo en su voluntad, siempre lo va a reconocer como Padre, como su Dios, como su Creador. Y en su tiempo el Señor también nos reconocerá como hijos ante el Padre Celestial. ¡Qué alegría, qué dicha! Que de los labios de nuestro Señor Jesucristo puedan surgir esas palabras hermosas diciéndole al Padre Celestial: este es mi Hijo, esta es mi hija amada, en quien he tenido mis complacencias, porque ha vivido en mi voluntad. Entonces vamos a seguir con ánimo, con alegría, para nosotros vivir en este reino de la divina voluntad. Este capítulo lo vamos a encontrar en el volumen 17, 18 de septiembre de 1924. Volumen 17, 18 de septiembre de 1924. Y en esta otra enseñanza de este otro capítulo, el Señor nos dice, hablando pues de la santidad, del vivir en su voluntad divina, lo importante que es también para Él. Y a ver, esta pregunta para nosotros:
¿te gustaría alcanzar la misma santidad de Jesús? ¿Te gustaría alcanzar la misma santidad de Jesús para experimentar las alegrías inmensas que significa su voluntad divina? Entonces Jesús nos dice en esta enseñanza: ven a mi querer, vive en él, a fin de que la tierra ya no sea tu morada, sino que tu morada sea realmente yo, y así estarás enteramente seguro. Mi querer tiene el poder de hacer el alma transparente. Es decir, que Jesús quiere que estemos al seguro en Él. Él quiere que nosotros lo tomemos a Él como nuestra morada, como esa casa divina donde nosotros también realizamos toda nuestra vida en Él. Mi querer tiene el poder de hacer el alma transparente. Pues esta transparencia también dice pureza, sinceridad, no hay doblez, todo es transparente, porque viviendo en su voluntad, todo se convierte en luz. Por eso estamos llamados a ser, como nos dice Jesús en el Evangelio, ser luz. Ustedes son la sal y luz del mundo. Lo que yo hago se refleja en ella. Entonces por eso aquí vemos también lo que significa esto de hacer el alma transparente. Dice, si yo pienso, mi pensamiento se refleja en su mente y la ilumina. Qué hermoso esto, que el pensamiento de Dios se refleje en nuestros pensamientos. Y así los pensamientos de Jesús van a ser también los nuestros. Entonces qué bonito que nuestros pensamientos también sean los de Jesús. Que en todas las acciones, en todas las circunstancias, todos los momentos importantes donde tengamos que decidir, discernir cosas en nuestra vida, para nuestra familia, nuestros proyectos, podamos siempre tener presente esto. Jesús, ven en tu divina voluntad a pensar en mi mente, para que mis pensamientos sean los tuyos y yo pueda discernir realmente lo que quieres tú para mí, para mi bien, para mi familia, para todo lo que estoy realizando para tu gloria. Si miro, si hablo, si amo, como otras tantas luces, se refleja en ella y ella en mí. De modo que estamos en continuos reflejos, en comunicación perenne, en amor recíproco. Y esto es lo que vamos a ir experimentando también nosotros a medida que vamos dando estos pasos importantes de conversión, de santidad en nosotros. Esto es el vivir en la santidad de su divina voluntad. Es estar en una comunicación perenne, en un amor recíproco. Y como yo me encuentro en todas partes, los reflejos de estas almas llegan a mí en el cielo, en la tierra, en la hostia sacramental, en los corazones de las criaturas, en todas partes. Y siempre doy luz, doy amor y me dan amor. Son mis habitaciones terrenales. Hermoso esto que nos está diciendo hoy, Señor, el Señor a cada uno de nosotros. Nuestro amor en el amor de Jesús, su amor
aquí en nuestro pequeño amor. Y esa correspondencia nuestra de amor, el Señor la experimenta y le da también alegría, le da contento. Y como nos dice aquí, como Él está en todas partes, siente y experimenta esos reflejos de amor de parte de nosotros. Y qué hermoso saber que Él está siempre atento a nosotros y que allí en cada sagrario, en la hostia sacramental, allí está Jesús experimentando nuestro amor, nuestra correspondencia, nuestra entrega, nuestra fidelidad. Y qué hermoso cuando Jesús nos dice que nos convertimos en sus habitaciones terrenales. ¿Qué les parece que Jesús haga también su morada en nosotros? Porque está encontrando su voluntad divina en nosotros, porque está encontrando allí su cielo en nosotros. Eso es vivir en la santidad de su voluntad divina. Y siguiendo este capítulo, Jesús nos dice: oh, el bien de vivir en mi querer me agrada tanto que haré desaparecer todas las demás santidades bajo cualquier aspecto de virtud en las futuras generaciones, y haré reaparecer la santidad del vivir en mi voluntad, las cuales son y serán no las santidades humanas, sino divinas, y su santidad será tan alta que como soles eclipsarán las estrellas más bellas de los santos de las pasadas generaciones. Esta enseñanza pues la vamos a encontrar en el volumen 12, 20 de noviembre de 1917. Y sí, esto que dice Jesús aquí, que en las futuras generaciones hará desaparecer las demás santidades bajo cualquier aspecto de virtud, porque la santidad de vivir en su divina voluntad es la santidad principal que Dios ha querido que todos nosotros como sus hijos viviésemos aquí en la tierra. Pero conociendo pues ya esa triste historia de la caída del hombre en el pecado original, pues tuvo que esforzarse para alcanzar la voluntad del Señor y alcanzar la santidad en el hacerla y en vivirla a través de las virtudes. Pero la meta de la santidad, de las santidades, era esto realmente, el vivir en su voluntad, que es la santidad de las santidades. Ya no es una santidad humana, sino divina. Porque en la santidad divina, que es la que Él nos está ofreciendo en este tiempo a cada uno de nosotros, en esta santidad es donde Dios va a realizar en su plenitud su reino en nosotros. Por eso vamos, dispongámonos con alegría y no nos quedemos en la santidad humana, no nos conformemos simplemente con dar pasos en algunas virtudes, porque podemos incluso hasta confundirnos o engañarnos a nosotros mismos, quizás porque vemos que ya hemos adquirido algunas virtudes, porque quizás soy un poco más paciente que antes, quizás me doy cuenta que soy más obediente que antes, que soy más resignado, que he alcanzado algunas virtudes, y podemos quedarnos en una tentación de pensar que ya soy santo, ya alcancé la santidad porque adquirí tal virtud.
y sucede que es una santidad humana que en algún momento, si no estamos nosotros en esta comunión continua con el Señor, podemos decir, perdí la paciencia. Tan bien que iba, tan obediente que estaba yo hace un mes y ahora mira cómo estoy. Tan puro que tenía el corazón, tenía tanto tiempo que no caía en las impurezas y ahora mira, nuevamente me estoy dejando arrastrar por las pasiones desordenadas. Entonces en esas santidades humanas está todo ese riesgo de caer y de abandonar el camino de la conversión, de la santidad. Entonces ya nosotros teniendo claro esta meta de lo que Dios quiere para nosotros, que es el vivir en su divina voluntad, que ya es una santidad toda estable, toda firme, pues nosotros experimentaremos la verdadera alegría, experimentaremos también el ser terrenos buenos para darle gloria a Dios a través de esos buenos frutos que van surgiendo también en la vida de cada uno de nosotros. Entonces, amados hijos, vamos a pedirle pues al Señor que nos conceda su paz, que nos conceda la santa perseverancia del vivir en su voluntad. Entonces con este capítulo pues concluimos este pequeño retiro en la divina voluntad de este día y pues animarles a todos a seguir con alegría la llamada del Señor, a seguir con amor, con esperanza, con ilusión, el alcanzar la santidad de las santidades. Y para el próximo sábado vamos a seguir en esta meditación de este retiro que hemos preparado estos fines de semana. Ya creo que nos quedan 2 fines de semana para concluir este retiro, que era el primero nosotros tener un buen conocimiento, que lo vamos a lograr y lo vamos a adquirir a través de nuestro estudio personal. Por eso es importante nuestro estudio personal y en orden de los conocimientos del reino de la divina voluntad. El Señor dio los conocimientos en un orden, desde el volumen 1 hasta el volumen 16. Por eso yo les recomiendo que comiencen en el estudio personal en orden. Si en los grupos se pueden llevar unas reflexiones, unas meditaciones concretas de diferentes volúmenes, pero ya que cada uno a nivel personal vaya en orden en el estudio de los conocimientos, siguiendo siempre la orientación de sus sacerdotes, sus párrocos, sus guías espirituales que les puedan ofrecer también una ayuda, una aclaración también de los conocimientos del reino de la divina voluntad, para que teniendo claro el llamado del Señor, así podamos anunciarlo con unas buenas bases, confrontado siempre con el estudio de la Sagrada Escritura y el magisterio de la Iglesia, para que no caigamos en confusión o en errores dentro de este camino del reino de la divina voluntad. Y la siguiente pregunta, recuérdame, Eugenia. ¿Cuál es la diferencia? Vendría a ser, la diferencia entre la santidad del divino querer y el de las virtudes.
Muy bien, en la parte final también de estas enseñanzas hablábamos un poco sobre esto, y es esto que la santidad de las virtudes es como un paso que damos en el camino de la santidad, pero es como que si llegáramos al segundo, al tercer o al cuarto escalón del camino de la santidad, pero no llegamos a la meta, que es el vivir y el poseer tu voluntad. Entonces es como que, por decir un pequeño ejemplo, que cada escalón tiene un nombre. Este escalón tiene el nombre de la humildad, este escalón tiene el nombre de la pureza, este escalón tiene el nombre de la obediencia, y entonces nos podemos quedar allí y sí estamos en el camino de la santidad, pero la diferencia es que no estoy poseyendo su voluntad como vida, y en algún momento me puedo perder, me puedo confundir y me puedo hasta salir. Pero ya una vez estando en la santidad de su voluntad, como debe ser, como Dios quiere, entonces ahí va a haber una comunión perenne, permanente. Ya no va a haber división, ya no va a haber separación, ya no va el alma a sentir o a experimentar esa lejanía de Dios por sus inclinaciones pecaminosas, o por su frialdad, o sentir ese peso, como decía el Señor en el capítulo, ese peso de su propia voluntad, sino que va a estar en una paz y en una comunión perenne con nuestro Dios. Digamos que así, de un pequeño resumen, le podría responder de esta manera. Hay una preguntita más, padre. Mariana nos pregunta, el darnos cuenta que no vivimos en la divina voluntad, el sentir del alma, esa lucha humana, el deseo del alma de querer vivir en la divina voluntad, ¿lo suple? Mire, para esto que es muy interesante, porque el Señor dice que Él desea que nosotros anhelemos este reino, anhelemos vivir en su voluntad. Y esto es como lo que va a alimentar también como nuestro apetito de querer vivir en su reino. Pero no nos podemos quedar solamente en este deseo, porque eso no va a suplir como tal el acto concreto de conversión que cada uno debe dar. Recordemos que el sábado pasado hablábamos del pasaje del joven rico, que él sí tenía un deseo y decía: Señor, ¿qué tengo que hacer para alcanzar la santidad, para alcanzar la vida eterna? Él tenía ese deseo, pero el Señor le dijo: sí, estás cumpliendo los mandamientos, pero te falta algo. Y el joven rico, recordemos que él frunció el ceño y se fue para atrás. Entonces, en este camino de vivir en la divina voluntad, por supuesto, es importante que tengamos este deseo, pero que se debe concretar en un acto concreto de formación, en un acto concreto de mostrarle al Señor con sacrificios, con actos concretos de que sí quiero vivir en su voluntad. El Señor nos dice en las enseñanzas sobre el reino: yo quiero ver, quiero constatar de que quieres vivir en mi voluntad. Entonces, por eso que no nos podemos quedar solamente en ese anhelo, en ese deseo. Ahora el Señor nos dice: sí, qué bueno, pero ahora pasa a las obras, pasa a los hechos concretos. Entonces, pues estemos muy atentos en ese sentido. Muy bien. Hay una preguntita más que me estaba pasando por alto. Gracias, María, por recordármela. Faltó esta pregunta: ¿cómo vivir o dedicar cada día para vivir en la divina voluntad y hacer transparentes nuestras almas? Muy bien. Entonces, para lograr esto, yo le podría decir que debemos vivir el martirio de atención continua.
como le dice el Señor en la enseñanza a la sierva de Dios. El vivir en mi voluntad, eso implica también un martirio de atención continuo. ¿Por qué es importante la atención? Porque la atención nos va a ayudar a estar vigilantes de nosotros mismos y a estar también vigilantes de la voluntad de nuestro Dios. Entonces la atención nos va a ayudar a vigilarnos y a estar atentos de nuestras propias distracciones o de nuestras propias inclinaciones, de nuestros propios males, de nuestro querer, y esto nos va a ayudar como a mantener a raya todos estos males hasta lograr esa sanación, ese dominio propio de los males de nuestra voluntad humana, y así lograr pues estar en esa continua paz con nuestro Dios, que cada día sea un momento de bendición a pesar de las pruebas o las dificultades, las enfermedades y tantas cosas que nos toca vivir como situaciones dolorosas, podamos experimentar la paz y la alegría de vivir y estar en su voluntad. Entonces, así que atentos, recuerden que Jesús siempre le decía a Luisa, por eso sé atenta, por eso séme fiel y atenta. Así que la fidelidad y la atención es muy importante para lograr esto que está diciendo. A ver, padre, yo voy a tirar un tips personal y usted corríjame si está bien o está mal, porque yo lo suelo dar a mucha gente. Yo he puesto muchas alarmas en mi teléfono, pero muchas. Entonces, acto actual, porque en el devenir del día uno va yéndose a la parte humana, al trabajo, a esto, al otro. Entonces, el acto preventivo, apenas me levanto, bárbaro, ahí arrancamos bien. Pero el tema del acto actual, cuando ya estamos en plena jornada laboral, se hace difícil. Esta suerte de despertador que suena cada hora, hora y media, o a veces menos, depende, hay momentos en los que lo hago más seguido y otros momentos en los que lo hago más lento. Me va ayudando a mantener el contacto con Jesús. Y dentro de estas preguntas, hay una pregunta que están formulando, explicar el resumen de acto preventivo y acto actual. Bueno, esta práctica de la alarma pues me parece muy interesante porque pues allí se va dando esto que hablábamos hace ratito, que era la atención continua, ¿verdad? El martirio de atención continua. Y ahorita lo estás haciendo que tienes la alarmita por si acaso se va olvidando ese acto actual de llamarle en ese momento en el trabajo, en esta dificultad, en el momento que estoy preparando los alimentos, el momento que voy a conducir. Entonces, pero te vas a dar cuenta que ya después no vas a necesitar la alarmita del teléfono, porque ya te vas acostumbrando a estar en esa comunión, en esa atención, en ese ofrecimiento de ese acto actual. Entonces, porque Jesús nos enseña pues en las verdades sobre su reino, nos habla pues de este acto preventivo y el acto actual, y con esto el Señor lo que quiere decirnos es: quiero que estés en continua unión conmigo, que todos tus actos estén hechos en mi voluntad, que me pidas mi voluntad para que actúe en ti siempre, hasta llegar a ese punto de no dártela como un préstamo, sino como posesión. Entonces, en el acto preventivo es el que el Señor nos dice que hacemos en el principio de nuestro día, donde le ofrecemos al Señor todos nuestros actos, todas nuestras labores del día, y decimos: Señor, quiero ofrecerlo en tu voluntad, todo lo que voy a realizar en este día.
Y él dice pues en esa enseñanza que durante el día se pueden presentar nubes oscuras que pueden opacar ese sol. Y allí es el momento cuando nosotros hacemos el acto actual y decimos, sí Señor, yo te ofrecí todos mis actos, pero en este momento donde estoy conduciendo y estoy en este tráfico tan difícil y aquel hermanito está cometiendo esta infracción aquí, ay, esto nos puede llenar de molestia, entonces hago el acto actual. No, Señor, ven en tu divina voluntad a obrar en mí para que esta situación, este momento, no me lleve a apartarme de ti, sino que lo ofrezca en tu voluntad y pueda tratar a ese hermano como lo tratarías tú. Entonces el acto actual es el que vamos haciendo en las diferentes actividades del día, donde se pueden presentar esos nubarrones que son las pruebas, las contrariedades de la vida que nos pueden hacer salir de ese momento de unión con nuestro Dios en su voluntad. Sí. Bueno, acá el Padre Jesús nos ha compartido una pequeña reflexión. Es verdad que somos llamados a la santidad, pero recordemos que la santidad es el culmen. Así que vivir en la voluntad no puede ser otra cosa más que parecernos un poquito más a Dios. ¿Cómo? Pues como nos lo reveló Jesús, practicando su misericordia. Pues la única forma que tenemos de parecernos un poco más a Dios en esta tierra es a través de la compasión, a pesar de nuestras debilidades. Precioso lo que nos ha dejado el Padre Jesús. Gracias, Padre Jesús, por esa hermosa reflexión. Y sí, el obrar como Jesús, cómo pensaba Jesús, cómo miraba Jesús, cómo hablaba Jesús, movido por su voluntad divina, esa voluntad de amor, y que lo llevaba pues a hacer esas obras de misericordia. Por eso Él nos dice también esa hermosa enseñanza en el Evangelio, cuando habla del juicio final, que Él dice, estuve enfermo y no me visitaste, estuve hambriento y no me alimentaste, estuve sediento y no me diste de beber, estuve en la cárcel y no me visitaste. Y le dicen, pero Señor, ¿cuándo te vimos con hambre? ¿Cuándo te vimos? Y Jesús, cuando no lo hiciste con uno de estos mis pequeños, conmigo tampoco lo hiciste. Y cuando lo hiciste con estos más pequeños, conmigo lo hiciste. Entonces eso también es muy hermoso, pues que es la expresión del estar en esa santidad de Jesús, obrar como Él, sentir como Él, estar movidos como Jesús en su voluntad divina. Así es, gracias Padre Jesús por ese hermoso aporte en este camino tan hermoso que el Señor nos está brindando de vivir en su voluntad. Bueno, por ahora no ha entrado ninguna consulta más. Así que los dejo, les he puesto varias veces en el chat, ya se han unido varios, el vínculo del chat de WhatsApp para hacer las preguntas durante la semana, que sería lo óptimo. Lo voy a volver a escribir, porque de esa manera se pueden ir autoagregando al chat de WhatsApp y tenemos un contacto más directo, más cómodo. Entonces lo voy a volver a poner para todos, para que se autoagreguen al WhatsApp. Y por otro lado, les voy diciendo que hay un canal de YouTube que se llama, le hemos cambiado el nombre, padre. YouTube se llama ahora Divina Voluntad Argentina, con la idea de ir subiendo
todo lo que tenga que ver con divina voluntad, no de Argentina, sino la divina voluntad es del universo, de todos, pero bueno, para darle una denominación y que todos podamos ir aportando algo. Y ahí van a estar subidos los videos de estos encuentros. Acá hay una preguntita más. ¿El vivir en la divina voluntad es un proceso? ¿Hay etapas en este vivir? Sí, el Señor también nos explica en algunas de las enseñanzas de los benditos escritos que sí, en la divina voluntad se van alcanzando como algunas etapas, algunos grados del vivir en su voluntad, pero eso ninguno de nosotros lo podemos decir, yo estoy en este escalón de esta santidad del vivir en la divina voluntad. Eso solamente lo conoce el Señor. A nosotros nos corresponde es avanzar, nos corresponde no detenernos, seguir en nuestro estudio personal, seguir en nuestros actos, seguir adorando a nuestro Dios en la Eucaristía, seguir estando en esa comunión con nuestro Dios, viviendo los sacramentos y todo lo que el Señor nos ofrece en la iglesia para poder vivir en esa comunión con Él en su voluntad. Es como en otra parte el Señor nos dice en el Evangelio, busquen primero el reino de Dios y su justicia, y lo demás se les dará por añadidura. Entonces, a pesar de que sí sabemos que hay unos grados también en lo que es el vivir esta santidad, pues primero busquemos ese reino de Dios, y lo demás vendrá por añadidura. Pero sí, a esforzarse y a seguir adelante con entusiasmo en este hermoso camino de vivir la santidad que Dios nos está ofreciendo en este tiempo. Por ahora no entró ninguna pregunta más. Ahí les he puesto el link nuevamente de YouTube. Está el encuentro del sábado pasado. Estoy tratando de ver cómo configuro el primer encuentro, que nos quedamos sin video, a ver si puedo subir un audio a YouTube. Y entre mañana o pasado vamos a subir este encuentro con todas las preguntas, respuestas y todo, que ya nos viene saliendo como un poquito más ordenado. Acá entró una pregunta nueva, padre, muy interesante. ¿Cómo sería un examen de conciencia en divina voluntad? Bueno, un examen de conciencia en la divina voluntad puede ser bien profundo, verdadero, a través de la meditación de las horas de la pasión. Porque en las horas de la pasión es un examen de conciencia muy profundo, muy serio para cada uno de nosotros. No va a ser un examen de conciencia superficial, porque en las horas de la pasión Jesús nos va a descubrir su corazón con sus dolores, con sus alegrías, y nos va a mostrar qué es aquello que lo hace sufrir. Y por eso digo que es uno de los mejores exámenes de conciencia que podemos hacer cuando nosotros nos acercamos a las horas de la pasión de nuestro Señor Jesucristo, para descubrir a profundidad los males de nuestra propia voluntad, descubrirlos y poderlos vencer y poder sanar esas heridas que hemos causado al corazón divino de nuestro Señor a través de esos actos de conversión, esos actos de reparación por los males, por las faltas, por los pecados cometidos. Entonces les invito a retomar esa lectura de las horas de la pasión para que demos pasos importantes de conversión en nuestra vida, como debe ser. A todos les cuento, a usted también, padre, que con Mariana tiene un grupo que es un reloj viviente, que viene funcionando hermoso, es un grupo serio, diré,
porque nos vamos organizando para acompañar a nuestro Señor Jesucristo en sus horas de la pasión. No ponemos casi ninguna palabra y somos todos muy, muy obedientes porque son las horas de la pasión, son las horas del dolor, las horas de acompañar a nuestro Jesús. Es un chat serio, no da para estar poniendo emoticones y corazones. Y ese hecho de que sea un chat serio y están todos invitados, lo hace ser muy lindo porque todos los días nos comprometemos a estar una hora en el dolor de nuestro Señor. Y sabemos que somos muchos que estamos acompañándolo a nuestro Señor. Y creo que sería el momento, como dice usted, Padre, para poder encauzar nuestro examen de conciencia diario. Sería muy bonito ejercicio. Sí, qué bueno. Ese reloj de las horas de la pasión no lo podemos detener. Tenemos que estar en esa continua comunión con Él. De hecho, Él nos dice en alguna de esas enseñanzas que el mundo está desequilibrado porque ha perdido el pensamiento de mi pasión. Entonces, la meditación de la pasión nos va a ayudar a ubicarnos, a centrarnos, a valorar y sacar provecho de los frutos de la redención, de todos esos actos de amor y de misericordia, de perdón que nos ofreció y nos sigue ofreciendo nuestro Señor Jesucristo. Así que sigan pues con ese reloj de las horas de la pasión con amor y con mucha entrega. Bueno, por ahora lo demás son todos palabras de agradecimiento de todos los participantes. Son muchos los que hemos participado hoy día. Hemos llegado a 88 participantes, algunos con dificultades en mantenerse conectados, pero haciendo el gran esfuerzo de reincorporarse permanentemente para no perder nada. Y es muy bonito saber que hay tantos hermanitos que quieren empezar a vivir así en la tierra como en el cielo. Así es, así es. Muy agradecidos, Padre, a usted, a los que propiciaron todo esto. Muy bien, queridos hijos, entonces, con el favor de Dios, continuamos el retiro el próximo sábado. Así que a seguir con ánimo, con entusiasmo esta semana, para que este retiro sea como ese inicio de nuestra semana y podamos estar siempre alegres y dispuestos a vivir en su divina voluntad. Entonces pues vamos a disponernos para recibir la bendición y concluir este encuentro de este día. Nuevamente un saludo especial para todos ustedes, para todas sus familias. Que el Señor les conceda siempre su paz, su amor y su misericordia. El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. Hijos, les quiero bendecir con la misma bendición con la que Jesús bendijo a su Madre Santísima antes de comenzar su pasión. Así pues, por medio e intercesión de la bienaventurada siempre Virgen María, Madre y Reina de la Divina Voluntad, te bendigo para imprimir en ti el triple sello de las tres divinas personas, para que tú resurjas de tu decaimiento para vivir en el divino querer. Esta bendición en el nombre del Padre, comunica en prima en tu voluntad el sello de su poder, restituyéndola como soberana de todo. En el nombre del Hijo Jesús, comunica en prima en tu inteligencia el sello de su sabiduría. Y en el nombre del Espíritu Santo, comunica en prima en tu memoria el sello de su amor. Se te restituyan las fuerzas del alma y del cuerpo, que te sanes de toda enfermedad espiritual y corporal, y tu alma sea enriquecida y embellecida de todo bien y virtud. Y para rodearte de defensa contra el demonio, el mundo y la carne,
Junto con Jesús bendigo todas las cosas creadas por Él, a fin de que tú las recibas todas benditas por Él. Te bendigo la luz, el aire, el agua, el fuego, el alimento, todo, a fin de que quedes como abismado y cubierto con estas bendiciones. Junto con Jesús te bendigo el corazón, la mente, los ojos, los oídos, la nariz, la boca, las manos, los pies, el cuerpo, las entrañas, la respiración, el movimiento, todo. Te bendigo para ayudarte, te bendigo para defenderte, te bendigo para consolarte, te bendigo para librarte de todo mal, te bendigo para hacerte santo. Te bendigo pues en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Luisa, pequeña hija de la divina voluntad, enséñanos a vivir en el divino querer. Saludos y bendiciones para todos. Un fuerte abrazo para cada uno de ustedes. Que pasen una feliz y bendecida noche con Jesús y María. Amén. Amén, Padre bendito. Amén, gracias. Gracias, Felicidades, Padre, bendiciones. bendiciones. Amén. Muchas gracias. Bendiciones, Padre. Adiós. Bendiciones. Gracias, Padre. Gracias. Buen domingo para todos. Chao, Padre. Gracias, igualmente. Bendición, Padre. Dios les Gracias, bendiga. Padre. Gracias, Gracias. Padre. Bendiciones. Dios les bendiga. Chao, Bendición, Padre. Padre. Gracias. Dios lo bendiga, Chao, Padre. Bendiciones. Fiat, fiat. Fiat, Fiat. divina voluntad, Fiat. siempre. Siempre. En el divino querer. Gracias, Padre. Bendiciones en el Gracias, divino Padre. querer. Fiat. Buenas Fiat. noches. Bendiciones, hermanitos, para toda la semana, en divina voluntad. Gracias. Bendiciones para todos. Igualmente. Bueno, ahora.